buenas tardes, casi noches a todos. Gracias por su presencia en un día tan inhóspito. Y bueno, hoy se cierra el ciclo de estas 3 conferencias que vengo dando desde octubre, ¿no?, que constituyen el seminario 3 imágenes sobre la condición, 3 imágenes filosóficas sobre la condición humana. En octubre fue la charla Homo Natura, en noviembre fue Homo Technicus y esta de hoy Homo Religiosus, la fascinación del hombre por lo sagrado, es la tercera que cierra el ciclo. Y bueno, pues como su propio título indica, de lo que me voy a ocupar es del fenómeno religioso, de la religión, en tanto que una producción que se ha dado en todas las culturas conocidas. O sea que mi enfoque evidentemente no va a ser doctrinal ni algo por el estilo desde el seno de ninguna religión, sino que más bien va a ser el enfoque de quien se sitúa con interés ante ese fenómeno antropológico universal sobre el cual nos informan las ciencias sociales y sobre el cual también la filosofía ha desplegado todo tipo de argumentarios, en fin, en tanto que ha sido un objeto de discusión clásico, ¿no?, en la historia del pensamiento. Bueno, entonces he dividido mi charla en una serie de aspectos para tratar de ser ordenado, sistemático. Voy a tratar de atenerme a ellos, no voy a leer, pero sí voy a seguir mi chuleta, digamos, ¿no? Y de lo primero que hoy quiero hablar es de la religión como constante antropológica, es decir, del hecho de que todas las culturas conocidas, todas, han tenido algún tipo de religión. Todas las culturas, hasta el punto de que los historiadores han señalado que ha habido miles y miles de religiones a lo largo de la historia de la humanidad. Incluso parece ser que el cómputo que se hace a día de hoy es que existen en el mundo más de 4.000 religiones, ¿no? O sea que este es un fenómeno sorprendente, o por lo menos un fenómeno que llama nuestra atención y que nos lleva necesariamente a formularnos la siguiente pregunta: ¿qué resortes existen en la naturaleza humana que nos incitan a producir la religión como fenómeno que se encuentra en todas las sociedades, en todas las culturas, ¿no? Desde las religiones más primitivas, la más primitiva, según tienden a decir los historiadores, es el totemismo que estudió Durkheim en los pueblos australianos primitivos, ¿no?, hasta las religiones politeístas que ya existen en gran número en la antigüedad, y hasta los monoteísmos que también surgen en el mundo, algunos de ellos en el mundo antiguo, ¿no?, el Islam ya en la Edad Media o en nuestra Edad Media. A lo largo de toda la historia de la humanidad ha habido todo tipo de concepciones religiosas, ¿no? Y hay que preguntarse por los motivos que nos inducen a los humanos a crear el fenómeno religioso. Y ese es el planteamiento que yo estoy haciendo aquí. Porque además los primeros sistemas explicativos que surgieron en la humanidad, es decir, sistemas de representaciones, de explicaciones sobre la realidad, sobre lo que es el mundo, su origen, el lugar que en el orden de la naturaleza ocupa el ser humano, el sentido de la vida, las primeras respuestas que dieron, que se ofrecieron en relación con esto son respuestas de tipo mítico-religiosas. Prefiero decirlo así, después me referiré a la distinción entre mito y religión, ¿no? Pero son de carácter mítico-religioso. Solo el mundo occidental moderno, ni siquiera el mundo moderno en otras latitudes, sino el mundo moderno y en Occidente, conoce un fenómeno que es el fenómeno de la secularización, el fenómeno del descreimiento, que avanza sin duda alguna en el mundo moderno, con algún precedente en la antigüedad, ¿no?, pero desde luego no en la Edad Media. Y este fenómeno de la secularización da lugar a la crítica de la religión desde posiciones muchas veces asociadas al ateísmo. Pero incluso en ese caso se trata de movimientos, de intelectuales, de escuelas, pero no afecta a lo que es la cultura en su conjunto, porque las sociedades occidentales en nuestro tiempo siguen siendo sociedades en las que la religión sigue ocupando un lugar muy importante, ¿no? O sea que no hay ninguna excepción a esto de que la religión es una constante antropológica.
Bien, otra cuestión, avanzo a lo siguiente, es ¿qué es la religión? Vamos a definir el fenómeno religioso. ¿Qué es lo que define a la religión? ¿Qué constituye, digamos, su núcleo esencial, ¿no? Entonces, sobre esto se han formulado ideas diversas en el pasado. Voy a examinar algunas que vamos a descartar para luego quedarnos con la última que voy a señalar, ¿no? Una idea que se ha propuesto, que sería el núcleo de toda religión, según una teoría, es la idea de lo sobrenatural. La idea de que hay fenómenos que son sobrenaturales a los que apelan las religiones, ¿no? Lo que pasa es que esta no es una buena definición porque, de hecho, surge tardíamente y no todas las religiones, ni mucho menos, cumplen esta noción, ¿no? No existe una idea de lo sobrenatural, por ejemplo, en la religión romana de la antigüedad o en la religión griega. Por lo tanto, en la medida en que no cubre el conjunto de todas las religiones, no sirve como noción esencial para explicar en qué consiste el fenómeno religioso. Otra idea que se ha propuesto es la idea de misterio, que tiene que ver con misticismo, en fin. En las sociedades antiguas, por ejemplo, en la religión griega existen los misterios de Eleusis, ¿no? Y el orfismo conoce otro tipo de misterios. Lo que pasa es que el misterio es una noción que también surge en un momento histórico dado sin que antes existiera esta noción, y que sobre todo se ha desarrollado en las religiones, digamos, utilicemos esta expresión, en las religiones más avanzadas, el cristianismo u otras religiones monoteístas que han hecho uso de esta noción del misterio. Por lo tanto, tampoco sirve como criterio para explicar universalmente en qué consiste el fenómeno religioso, porque no cubre a todas las religiones que se conocen. Una tercera explicación es la noción de divinidad, de Dios, ¿no? De lo divino. Bien, esta sí que goza de mucho prestigio y parece que está muy instalada la idea de que todo lo que tiene que ver con la religión, lo religioso, es algo que atañe a la existencia de los dioses o de Dios. Sin embargo, tampoco esta es la mejor noción para definir el fenómeno de la religión, porque existen religiones no teístas, es decir, religiones que no cuentan con ninguna idea de Dios. Por ejemplo, el budismo, siempre se pone ese ejemplo. Aunque aquí algunos historiadores dicen que hay que hacer matizaciones entre unas y otras corrientes, pero existen desde luego formas del budismo que es sobre todo un sistema de salvación individual que entraña un conjunto de obligaciones y sí, un sistema de creencias que tienen que ver con cierto monismo del conjunto de toda la realidad y que señala un camino de salvación para el individuo que concibe que la vida es sufrimiento, es deseo y que tiene que renunciar al deseo. Pero de igual manera que el budismo no conoce ninguna idea de Dios, tampoco el jainismo, que igualmente surge como el budismo en el siglo VI antes de Cristo en la India, igual que el budismo. El hinduismo ya existía desde varios miles de años antes, ¿no? Es la religión, dicen, de las grandes religiones la más antigua. El jainismo tampoco conoce la idea de Dios y es igualmente un sistema de representación de la realidad que cumple otros requisitos a los que ahora me voy a referir, que son los que verdaderamente definen la religión, y que marca, lo mismo que el budismo, un camino de salvación para los humanos que tiene que ver con la lucha con ciertas potencias a las que se enfrenta el individuo y que además sostiene una visión dualista, a diferencia del budismo, bueno, pero no cuenta con la idea de Dios. Por tanto, no es esa tampoco la mejor manera de definir el fenómeno religioso. La mejor definición de lo que es la religión la encontramos ya en un libro, y es quizá el criterio hoy más compartido por todos los antropólogos, historiadores de la religión, pero quiero hacer referencia y me voy a referir en varios momentos a un libro clásico que es de Émile Durkheim, uno de los fundadores de la sociología moderna, de la sociología, puesto que antes no existían como ciencia, y desde luego de la sociología francesa, junto con Comte, ¿no? Y Weber y Marx son fundadores de la sociología. Bueno, pues Durkheim tiene un libro que se titula Las formas elementales de la vida religiosa, en el que estudia
el fenómeno de la religión y adopta el siguiente criterio. Dice, para estudiar la religión en su esencia hay que acudir a la expresión más primitiva que existe de la vida religiosa. La religión más primitiva que él sostiene es el totemismo, ¿no? Y entonces él estudió el totemismo en ciertos pueblos primitivos de Australia, luego también en algunos indios de Norteamérica, pero sobre todo estos pueblos australianos estudió el totemismo, ¿no? Y entonces Durkheim, voy a referir a él en distintos momentos de la charla por lo que se verá, Durkheim señala que la religión es ante todo un sistema de creencias de carácter dogmático. Por tanto, esto afecta al terreno del pensamiento, ¿no? Una cierta forma de representarnos la realidad que tiene un carácter dogmático y que se acompaña, este sistema de creencias, de un conjunto de prácticas ritualizadas, que tienen un carácter ceremonial. O sea que hay este doble lado de teoría y praxis, es decir, de lo que se piensa y lo que se hace, ¿no? Conjunto, un sistema coherente de representaciones sobre lo real que dan sentido, que dan respuesta, digamos, a los enigmas de nuestra vida y de lo que es el mundo, la naturaleza y demás, acompañado de un conjunto de rituales, pero, y aquí viene lo fundamental que se añade, entraña siempre en este sistema de representación de la realidad y también en el modo de llevar a cabo esos rituales, entraña una división fundamental entre lo sagrado y lo profano. Esta división entre lo sagrado y lo profano es lo que constituye el núcleo esencial del fenómeno religioso. Todas las religiones, todas sin excepción, incluyen esta división fundamental que, dice Durkheim, es la división más radical que ha creado el pensamiento humano, porque son dos órdenes de lo real que no se tocan, entre los cuales no hay contacto, aunque el homo religiosus, como veremos, es aquel que puede transitar de un orden al otro, pero en tanto que tales órdenes de lo real son heterogéneos entre sí, inconmensurables y no se tocan. La división es radical. Hay cosas que pertenecen al orden de lo sagrado y el resto de lo real constituye el ámbito de lo profano, ¿no? Entonces, para Durkheim, la religión es un sistema de creencias dogmáticas que incluye esta manera de dividir la realidad en lo sagrado y lo profano, acompañado de ese sistema de creencias de una serie de prácticas ritualizadas que señalan obligaciones en relación con las cosas sagradas y al mismo tiempo prohibiciones que pueden ser tabúes, ¿no?, en relación a esas mismas cosas. Bien, y esta división la encuentra ya presente Durkheim en sus estudios antropológicos en los pueblos australianos primitivos, lo encuentra en el totemismo. Estos pueblos australianos antiguos practican el totemismo, ¿no? El tótem es algo de la naturaleza, puede ser, generalmente es un animal, puede ser una planta, ocasionalmente, excepcionalmente es un objeto inanimado, pero generalmente suele ser un animal, y ese tótem representa la identidad de un grupo que se llama clan. Entonces, la identidad del grupo queda fijada en relación con ese tótem. El tótem que identifica al grupo tiene un carácter sagrado y por eso, en relación con él, existen toda una serie de obligaciones de lo que tienen que hacer los miembros del grupo y existe también un conjunto de tabúes o prohibiciones, ¿no?, respecto de ese tótem, ¿no? Entonces, en la medida en que tiene un carácter sagrado y que existen representaciones y prácticas en relación con el tótem, es la primera expresión de vida religiosa, la forma más elemental de vida religiosa, como dice Émile Durkheim, ¿no? Durkheim vivió a principios del siglo XX, final del XIX, una figura que desarrolla toda su obra intelectual en el siglo XX, Mircea Eliade, no sé si le conocen, que es un historiador de las religiones rumano, pero en fin, universalmente conocido y reconocido, ¿no? Escribió un libro con este título precisamente, Lo sagrado y lo profano, e insiste recogiendo la idea de Durkheim y de todo lo que sostiene una amplia tradición que comparte este punto de vista, que
esto es lo esencial, esta división entre sagrado y profano es lo esencial en la religión. El homo religiosus es entonces aquel que tiene la experiencia de lo sagrado, que no es algo que esté al alcance de cualquiera, porque, dice Elíade, pues muchos individuos no tienen en su vida esta vivencia, esta experiencia de lo sagrado, ¿no? De lo completamente otro, dice él, de lo que pertenece a un orden completamente distinto de lo real, ¿no? Y entonces es muy importante la explicación de Mircea Eliade, la noción de hierofanía, de hieros, que se refiere a lo sagrado, ¿no? Y fanía, de un verbo griego que quiere decir manifestación o aparición. Es decir, en todas las religiones existe este fenómeno de que lo sagrado se manifiesta en el mundo de lo profano. Entonces hay muchas maneras de manifestarse lo sagrado en lo profano, desde una piedra que puede ser sagrada para un determinado pueblo primitivo, un animal, ¿no? Y que se hace presente en la naturaleza, hasta la noción de Jesucristo o la vida de Jesucristo en tanto que encarnación de Dios en la tierra, que sería la máxima o la más elevada forma de hierofanía, según piensa Mircea Eliade. Lo importante es que las cosas sagradas son objetos, por ejemplo, en la cultura musulmana se considera sagrada una piedra que está en la Kaaba, allá en la Meca, ¿no? Y que es venerada, un objeto sagrado que se supone que proviene del jardín o que formaba parte del jardín original, ¿no? Y entonces igual puede ser una piedra, como puede ser un espacio, por ejemplo, el templo es un lugar sagrado, ¿no? Como puede ser un gesto, cierta gestualidad que puede ritualizada, que lleva a cabo el sacerdote para invocar la manifestación de lo sagrado o un poder sagrado. Un gesto puede tener un carácter sagrado y puede ser también sagrado un tiempo. Generalmente los mitos, y después me referiré también a la distinción entre mito y religión, los mitos, que son leyendas, relatos legendarios, que suelen apelar a un momento inaugural en que todo quedó ordenado y con un sentido, y todo el tiempo estructurado a partir de ese momento iniciático, ¿no? Que tuvo un momento sagrado, que tiene un carácter sagrado, ¿no? Entonces hay un tiempo sagrado, un lugar sagrado, un espacio sagrado. Lo sagrado se puede referir a muchas cosas, ¿no? Pero las cosas sagradas son aquellas que están protegidas y aisladas porque hay prohibiciones en relación con lo que se puede hacer con ellas y también suscitan obligaciones de lo que se debe hacer con lo sagrado, ¿no? Lo profano, por el contrario, es el ámbito del continuo en el que se desenvuelve por lo común nuestra vida, la de todos, ¿no? Es decir, el ámbito de nuestra vida diaria y donde nos desenvolvemos, eso es lo profano. Entonces, no se puede tratar las cosas sagradas como si fueran propias del ámbito profano, porque eso sería profanarlas. De ahí viene precisamente este verbo, ¿no? Profanar lo sagrado. No se puede, digamos, tratar lo sagrado como si fuera algo profano, ¿no? Pues bien, esta es la división, como decía, más profunda del pensamiento humano, según dice Durkheim. No hay división más profunda en la historia del pensamiento. Son dos mundos, yo diría dos órdenes, sin nada en común, ¿no? Aunque se puede pasar del uno al otro, como veremos. Entonces, bueno, las creencias religiosas, dicho ya esto, se puede entender mejor lo que es la religión. Las creencias religiosas son representaciones que expresan la naturaleza de las cosas sagradas. Y los ritos religiosos son ese conjunto de prácticas o reglas de conducta que prescriben cómo deben comportarse los seres humanos en relación con las cosas sagradas, con obligaciones y prohibiciones, tabúes y demás, ¿no? Ese conjunto de creencias y de ritos, en relación con esa división de lo sagrado y lo profano, es lo que constituye una religión. Bien, se discute también entre los prehistoriadores, más bien que los historiadores, ¿no? ¿Cuál sería el origen remoto de la religión? Y aquí hay distintas concepciones, por ejemplo, por señalar
alguna, el naturalismo es el nombre que se da a aquella teoría según la cual fueron ciertos fenómenos de la naturaleza que impresionaban a la mente primitiva lo que suscitó en los humanos la tendencia a considerar esas fuerzas como fuerzas divinas o que tenían un poder especial, y para protegerse de ellas ocasionaba o daba lugar a los individuos a practicar algún tipo de culto para pedir su ayuda o para exorcizar, digamos, su influencia, que no pudiera ser una influencia negativa sobre nosotros, ¿no? Esa es la idea de que son fenómenos de la naturaleza que impresionaba la mente primitiva, lo que está en el origen de la religión o de las religiones, ¿no? Otras concepciones más bien apelan al animismo, de ánima, alma, ¿no? El animismo o hilozoísmo, el animismo es una concepción que está extendida en los pueblos primitivos, de acuerdo con la cual todas las cosas tienen alma, tienen vida propia. Por ejemplo, la filosofía griega desarrolla la idea de alma, pero claro, la idea de alma, y además el alma que tienen no solamente los humanos, sino los animales, las plantas, todos los seres vivos, pero no extiende esta idea de alma a los seres que llamamos inanimados, pero el animismo considera que todo tiene alma, todo está animado, tiene vida propia, ¿no? Y claro, esto se hace extensivo, por supuesto, incluye a los humanos, y entonces en el alma de los seres humanos es muy importante, de acuerdo con esta teoría y sobre el origen de la religión, la experiencia del sueño y la experiencia de alucinatorias con el uso de las drogas, ¿no? Porque cuando se sueña, según la mente primitiva, se cree que el alma se ha separado temporalmente del cuerpo y ha estado realmente presente allí, en el lugar con el que soñamos, ¿no? Y las visiones alucinatorias que se tiene bajo la influencia de drogas también se explican como experiencias que tiene el alma cuando ésta puede separarse del cuerpo. Lo que pasa es que esa separación del cuerpo es momentánea porque está unida a un cuerpo, pero a partir de la idea de alma, que va ganando cierta autonomía respecto del cuerpo, surge la idea de los espíritus, que son ya independientes del cuerpo, de los cuerpos, ¿no? Y más allá de los espíritus, las deidades, las divinidades, esos espíritus se divinizan y ya adquieren la categoría de dioses. En fin, esta es otra concepción sobre cuál sería el origen prehistórico de las formas más primitivas, digamos, o mejor dicho, las causas remotas últimas de la religión, ¿no? Pero hay que hacer algunas distinciones fundamentales, ya antes me he adelantado y quiero ir a ellas. En primer lugar, la distinción entre religión y mito. El mito es una narración legendaria que generalmente hace referencia a héroes míticos, mitológicos, o a dioses que en un momento originario del tiempo fueron capaces de hacer una obra, llevar a cabo algo de carácter sobrehumano y dieron lugar a una determinada configuración del mundo tal como existe. De ahí que todo tenga un sentido y un orden tal como lo encontramos. Entonces, la explicación mítica pues acude a este tipo de representaciones sobre héroes o dioses, ¿no? Entonces, forma parte de una tradición que se transmite oralmente. Las culturas orales, sin esperar a la escritura, ya existían estas narraciones míticas, ¿no? Y hay que considerar que el mito no es una práctica, no es un rito, no es un ceremonial. El mito pertenece a la esfera del pensamiento, como la ciencia o la filosofía. Es una reflexión, una explicación, una especulación, ¿no?, sobre cómo son las cosas, cuál es su origen. No es una práctica como lo es el rito, sino que forma parte, como digo, del pensamiento. Trata de explicar el sentido de lo que hay, de lo que somos. Pero lo importante es que en el mito ya hay una apelación a lo sagrado. El mito ya contiene esta distinción entre lo sagrado y lo profano, y hay una apelación a lo sagrado. De ahí que se plantea el problema de cuál es la diferencia entre religión y mito. Claro, por ejemplo, el mito de Zeus, que se hace con el poder entre los dioses y habita las cumbres del monte Olimpo en Tesalia. Claro, el relato que hace Hesíodo en la Teogonía, hay un pasaje que se conoce como Titanomaquia,
que narra la lucha entre Zeus, junto con los dioses que se ponen de su parte, contra los titanes y hecatonquires, ¿no? Se llama titanomaquia. Y entonces esa lucha tiene un resultado que da como vencedor a Zeus, como primus inter pares, porque no es el dios único, claro, es el más poderoso, pero no el único. Y los que la acompañan, y ellos se colocan arriba, en las cumbres del Olimpo, y establecen un orden en las cosas, ¿no?, donde ellos ocupan el máximo lugar. Los hombres nos desenvolvemos sobre la tierra, pero los titanes, los hecatonquires han sido exiliados, más que desterrados, han sido llevados bajo tierra y se les supone que tienen una existencia, ¿no?, encerrados bajo la tierra. Este mito algunas veces se ha dicho por parte de antropólogos, se asemeja en parte al mito de la lucha de los ángeles que se rebelan contra Dios, ¿no?, en el Génesis. Y entonces esos ángeles se rebelan contra el poder de Dios, que sí es esto un poder único, y son derrotados, y entonces son recluidos, no en el Hades ni en el Averno, sino que son recluidos en el infierno, que la representación mitológica popular sitúa bajo tierra, aunque eso evidentemente no hay que pensarlo así, y da lugar a este orden de lo bueno, de lo malo, de lo de arriba, de lo de abajo, del cielo, del infierno, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y hay otros mitos, yo qué sé, el mito del jardín original, del pecado original, que forma parte, por qué no decirlo así, de la mitología cristiana. Lo que pasa es que, claro, la religión cristiana no acepta ser un mito o ser mitología, porque mitología suena despectivamente como una especie de narración fantástica, y en todo caso lo que admite es que el mito puede haber tenido una función pedagógica para explicar ciertas cosas a un pueblo inculto, pero que no debe interpretarse literalmente, sino más bien de manera simbólica, rescatando, digamos, de una manera simbólica cuál es el significado de esos mitos que no hay que entender literalmente. Es decir, Dios creó el mundo en 7 días, realmente, un lunes, un martes, o por el contrario, eso debe entenderse de esta manera, ¿no? Bueno, las religiones, lo que hay que decir sobre la distinción entre religión y mito, que es una frontera difusa, pero bueno, sí hay algunas distinciones que se pueden hacer. Lo que hay que decir es que las religiones contienen mitos, incluyen mitos, que son este tipo de relatos, ¿no?, a los que he hecho referencia. He hablado de algunos mitos bíblicos que acabo de citar, dos al menos, ¿no? Pero las religiones buscan visiones sistemáticas, ordenadas, coherentes, sobre todo las religiones más avanzadas, que además se sirven de la razón, no solo del mito, de la razón, para desarrollar todo un discurso sobre lo divino que se llama teología. Entonces, la religión por ese lado parece ya separarse del mito, pero además las religiones, como he dicho antes, contienen prácticas rituales. El mito no, el mito no es ningún ritual, es un conjunto de creencias, ¿no?, sobre el origen, generalmente, pero las religiones incluyen además una serie de prácticas que están ritualizadas, que son de carácter ceremonial. Y por otra parte, sí, hay otra cosa a considerar, porque cuando empieza en la cultura occidental moderna el proceso de secularización, este se convierte en un movimiento de desmitificación, de crítica del mito, pero en el mismo paquete se presenta también la crítica de la religión, es decir, el escepticismo que aparece en el mundo moderno en el proceso de secularización, desmitificación, lleva también a la crítica de la religión. Y los ilustrados en el siglo XVIII que llevan a cabo esta crítica se refieren indistintamente al mito y a la religión como expresiones supersticiosas de la cultura popular, ¿no? Por tanto, bueno, aquí hay que considerar todos estos aspectos en relación con la distinción entre religión y mito. Otra distinción que tiene interés es la distinción entre religión y magia. La magia es
también un conjunto de prácticas ritualizadas. Eso no era el mito, pero la religión sí existen prácticas ritualizadas, como hemos visto, ¿no? La magia esencialmente es un conjunto de prácticas ritualizadas, de ritos, que tienen como presupuesto ciertas creencias míticas, aunque la magia no se detiene en eso, digamos, eso no es algo en lo que depare el mago, sino que la magia consiste sobre todo en este conjunto de prácticas con las cuales se trata de forzar el orden natural y alcanzar un logro que por medios naturales normales no llegaría por sí mismo, ¿no? Quebrar la ley natural o forzar el orden de la naturaleza mediante ciertas prácticas ritualizadas, que puede ser pues, lanzar la tierra, quemar ciertas sustancias, mover unos palos y decir una serie de palabras invocadoras por parte del mago. Todo esto tiene supuestamente ese poder de quebrar el orden natural, ¿no? A través de esas prácticas ritualizadas. Pero como digo, a la magia no le interesa detenerse los aspectos especulativos, sino que le interesa especialmente el fin práctico, ¿no? El mago invoca poderes sobrehumanos. No voy a decir sobrenaturales porque, como ya he dicho antes, no todas las concepciones ni religiosas, ni míticas, ni tampoco mágicas creen que haya algo más allá o sobre la naturaleza, no todas, ¿no? Entonces el mago invoca poderes sobrehumanos y en general hay que decir que el mago, la magia, no está bien vista por las religiones más avanzadas, porque claro, magia se asocia a superstición, a creencias supersticiosas que no se admiten desde las religiones. Pero claro, aquí también hay que establecer hacer ciertas matizaciones, porque el sacerdote en las religiones del tipo que sea, desde las religiones antiguas, el sacerdote sí es concebido como un individuo que goza de un cierto poder mágico, porque a través de, por ejemplo, el sacerdote en la misa puede consagrar el pan y el vino y supuestamente convertirlos en carne y en sangre de Cristo, ¿no? Entonces está investido de un poder que la religión se niega a llamar mágico, pero de alguna manera quiebra o impone una determinada evolución de las cosas que no es natural, ¿no? Convertir la hostia en la carne de Cristo y el vino en la sangre, etcétera, etcétera. Lo mismo cabe decir de los sacramentos, es decir, que cuando el cura es capaz de perdonar los pecados es porque está investido de un poder que le viene del mundo sagrado para que tenga lugar haciendo una serie de actos con el penitente, le permiten perdonar los pecados a ¿no? Y lo que él hace en el acto de la confesión tiene efectos, digamos, en el más allá o en el cielo, puesto que sus pecados le son perdonados. En realidad esto ocurre en todos los sacramentos. Los sacramentos tienen este carácter, que por eso apelan a la idea de lo sagrado, es decir, se invoca un poder sagrado para producir efectos en el ámbito de lo profano. Entonces, dos individuos que se casan de acuerdo con un rito que organiza la Iglesia no llevan a cabo una unión meramente física, sino que lo que está unido en el cielo no queda fácilmente separado en la tierra, es decir, que eso tiene efectos en el más allá. Hay actos que la religión no quiere llamar mágicos, pero que tienen claramente un paralelismo con la magia, ¿no? Pues que se fuerza también el orden natural. Quizá uno de los aspectos en los que se distingue con más claridad, bueno, y perdonad que vuelva a lo que estaba diciendo, otra forma de expresión mágica es, por ejemplo, las procesiones que se hacen para pedir a la Virgen que llueva. Es decir, eso evidentemente es invocar un poder que tiene que ver con el ámbito de lo sagrado para forzar a la naturaleza en contra de las leyes de la naturaleza y de lo inesperado, ¿no? Forzar la lluvia. Es decir, que eso, por no hablar de los votos y todas estas invocaciones que se hacen a los santos para conseguir que se cure de una enfermedad un familiar. Es decir, son actos o conductas que están muy próximas
si es que no son equivalentes a los actos mágicos o de la magia, ¿no? No, iba a decir que hay un rasgo que sí distingue y es importante, la distinción entre el mago y el sacerdote. El mago es un individuo que no forma parte de ninguna congregación o iglesia, a diferencia de lo que sí ocurre, por ejemplo, en el sacerdote de las religiones más avanzadas, ¿no? Bien, otra distinción, he dicho mito y religión, magia y religión, filosofía y religión y filosofía. ¿Qué distinción existe entre religión y filosofía? Por ejemplo, el budismo, que es una religión, ¿no tiene acaso una forma de entender el universo, el sentido de la vida, el orden que existen las cosas? ¿No permite acaso esa religión, como el hinduismo, el jainismo, el islam y tantas otras, no ofrece un sistema explicativo de lo real y dentro de esto, del orden de lo real, cuál es el lugar del ser humano, el sentido de nuestra vida, las esperanzas que podemos albergar? En ese sentido, algunos han dicho que el budismo, por ejemplo, el hinduismo o el cristianismo son religiones, son filosofías, ¿no? Entonces, claro, cuando distinguimos entre religión y filosofía, yo aquí sigo siempre el criterio de Bertrand Russell, que me parece muy lúcido en la manera en que plantea esta cuestión. Y yo diría, desde un cierto punto de vista se asemejan. Es el punto de vista de lo que podemos llamar una concepción general del mundo y de la vida, lo que llaman los alemanes una Weltanschauung, una cosmovisión. Tanto la filosofía como la religión, sobre todo las grandes religiones, sostienen una cosmovisión, una idea explicativa del mundo y de la vida, y en ese sentido se utiliza la palabra filosofía también para explicar cuál es la filosofía del cristiano, la filosofía de la vida que tiene el cristiano, que tiene otro creyente de otra religión. Se asemejan en cuanto la religión y la filosofía son concepciones del mundo. La filosofía, eso sí, lleva a cabo o desarrolla una concepción del mundo de carácter secular mediante el ejercicio de la razón. Y esto nos lleva al segundo aspecto, y aquí se distinguen religión y filosofía, y es en la actitud que comporta, la actitud humana que está puesta en juego por parte del homo religiosus, por parte del filósofo, ¿no? Si atendemos a este otro criterio de la actitud, se nos presenta una distinción nítida, porque la filosofía se funda en el ejercicio crítico y libre de la razón. Cuando digo crítico y libre, quiero decir que no se contenta ni se limita a ningún dogma y que además ese ejercicio es libre, lo que se ha llamado siempre los librepensador, pues no se sujeta a ningún dogma, ni a ninguna limitación, ni a ninguna autoridad de tipo religioso. Entonces, la filosofía, en cuanto a actitud crítico-racional y libre, que aparece por primera vez en la antigua Grecia, da lugar a un tipo de realidad cultural completamente nueva, que no existía ni en la India ni en otros países europeos o asiáticos o de otros órdenes en aquella época. Surge en Grecia, ¿no? Y eso se le llama, y además da lugar a un género literario, ¿no?, que llamamos filosofía. En tanto que actitud, por lo tanto, hay que contraponer el dogma a la libertad de la razón y al ejercicio crítico racional. Y de hecho la filosofía surge precisamente como alternativa a la religión y al mito. Entre los antiguos griegos era común hablar de mitos y logos, ¿no? Y de hecho inicialmente significaban cosas muy semejantes, mitos y logos. Es a partir de Platón y de la obra de Platón cuando empieza a plantearse una divergencia entre estos dos conceptos, y el mito empieza a tener un sentido de leyenda fantástica, mientras que el logos se asocia a la búsqueda de la verdad mediante el libre examen de la razón, ¿no? De ahí viene el logos, discurso racional, y aparece como sufijo del nombre de muchas ciencias, ¿no? Es decir, biología, logos, es decir, el discurso racional sobre sobre la vida, el discurso racional sobre los animales, sobre todas las cosas, ¿no? Bien, esta distinción, mitos y logos, surge en Grecia, se revitaliza en el mundo moderno tras ese
amplio paréntesis medieval, y en el mundo moderno, en particular en la Ilustración, el desarrollo de la actitud crítico-racional que identifica la filosofía se contrapone con toda rotundidad a lo que podríamos llamar el espíritu religioso. De hecho, los pensadores cristianos de la época veían la filosofía como una amenaza y hablaban de los filósofes, ¿no? Philosophe en francés, los filósofes, ¿no? Como enemigos que ponían en peligro el orden tradicional, porque cuestionaban las creencias religiosas y la fe en la medida en que solo se atenían al libre ejercicio de la razón. Y en este sentido, toda la historia es una historia, desde esa época al menos, de polémicas y divergencias entre religión y filosofía. Esto podemos ponerlo en conexión con la distinción, sería otra distinción más, entre religión y ciencia. Claro, en la medida en que la ciencia prolonga el esfuerzo racional que ya se había iniciado como filosofía, la ciencia le añade, además, el atenerse a un método lógico riguroso, de propuesta de hipótesis, de su contrastación con los fenómenos observados, para llegar a una conclusión sobre si esa hipótesis es falsada o queda más o menos apoyada por las evidencias empíricas. La ciencia tiene un método lógico riguroso, sobre todo de contrastación de hipótesis, y además se atiene a los datos empíricos, a la experiencia, ¿no? Pero, bueno, eso es lo que le distingue de la filosofía, que tiene un sentido más especulativo, pero esa actitud crítico-racional que no se atempera con ningún dogma, eso sí es propio de la ciencia, lo mismo que es propio de la filosofía. Es decir, que la actitud de la ciencia es igualmente incompatible con la subordinación a un dogma. Esto está muy claro, especialmente en aquellos asuntos que son competencia del científico, ¿no? El origen del cosmos, la evolución biológica, etcétera, etcétera. Está claro, por otra parte, que históricamente la autoridad religiosa ha condenado multitud de concepciones filosóficas y científicas, precisamente porque, haciendo uso de ese ejercicio racional crítico, se apartaban del dogma que quería imponerse, ¿no? Y entonces se ha perseguido históricamente a multitud de científicos y de filósofos justamente porque sostenían esas visiones crítico-racionales. También ocurre un fenómeno curioso, y es que cuando desde el dogma, esto ocurre sobre todo en los últimos tiempos, decenios diría yo, cuando el dogma religioso no ha podido combatir, cuando no se ha podido desde una visión dogmático-religiosa combatir una teoría científica por el prestigio del que goza la ciencia, no ha podido, digamos, condenar esa actitud, lo que ha hecho frecuentemente, o en algunos casos al menos, algunas teorías de cuño religioso, es revestirse de un ropaje científico y presentarse en el debate intelectual como si fuera una teoría científica sin serlo. Estoy pensando especialmente, aunque hay otros muchos casos, pero bueno, estoy pensando en la teoría del diseño inteligente, que en Estados Unidos tiene tantísima importancia, incluso que promueve el empleo de muchos fondos económicos para que sea enseñada esta teoría del diseño inteligente en las escuelas como alternativa a la teoría de la evolución, ¿no? La teoría del diseño inteligente viene a decir que Dios crea el mundo y las formas de vida existentes, y desde ese planteamiento, que tiene un origen religioso claramente, se rechaza la teoría de la evolución, el Big Bang y todo este tipo de concepciones que tienen un carácter científico. Pero lo que hacen algunos planteamientos que sostienen el diseño inteligente, es decir, que Dios crea con un sentido, diseña el mundo de acuerdo con una finalidad y un sentido que tiene, los que sostienen esa visión se presentan frecuentemente como si eso tuviera un marchamo científico, como si tuviera una sanción en la ciencia, ¿no? Y hay que decir que desde el punto de vista
de la comunidad científica seria, eso no tiene ningún tipo de carácter científico, ¿no? Bueno, vayamos a otro aspecto. Hemos hablado de estas distinciones, del significado de la religión. Vamos a otro asunto que es quizá el núcleo principal que más me interesa, es la cuestión del origen y de la función de la religión en sentido antropológico, no en el sentido histórico. Es decir, la pregunta que antes me formulaba en el inicio de la charla, que es cuáles son aquellos resortes de la naturaleza humana que nos incitan a la creación de esa producción cultural que llamamos religión, ¿no? ¿Cuál es el origen en el ser humano de esta creación cultural y a qué necesidades de nuestra naturaleza responde? Puesto que todas las culturas han creado religiones, ¿no? Tiene que haber algo universalmente humano que pueda ser la causa explicativa de la creación del fenómeno religioso. Claro, esta pregunta es la misma o equivalente a esta otra. ¿Qué función cumple la religión en la vida humana? ¿A qué resortes de nuestra naturaleza responde? ¿Qué es o cuál es la función de la religión? Bueno, entonces aquí voy a referirme a una serie de funciones que cumple la religión y que al mismo tiempo señalan, al señalar la función de la religión, cuál es el origen último en nuestra naturaleza de las creencias religiosas, ¿no? Bueno, una primera función, en realidad ya la he tratado indirectamente, pero lo recojo aquí por ser sistemático. Una es la que podríamos llamar la función filosófica de la religión. La voy a llamar así, función filosófica, es decir, la necesidad que tiene el ser humano de buscar explicación a las cosas y de crearse un sistema coherente, explicativo sobre el origen del mundo, el sentido de la vida, el lugar del ser humano en el universo, las esperanzas del más allá, en fin, este tipo de cosas es lo que podríamos llamar función filosófica de la religión, porque, claro, mucho antes de la aparición de la filosofía, como ya he dicho, los primeros sistemas de representaciones explicativos sobre estas cosas son de carácter mítico-religioso. Bueno, esa sería la función filosófica. Ya la he mencionado antes, no me detengo más. Vayamos a otra, la función que vamos a llamar psicológica, función psicológica sobre el origen y función de la religión, ¿no? Bien, aquí hay que hablar de varios aspectos, ¿no? Pero muchos teóricos han hablado y han insistido en la noción de consuelo, es decir, la necesidad de consuelo que trae la religión ante los sufrimientos de la vida. La idea es que ante estos sufrimientos de la vida y la fatalidad de la muerte como destino del individuo, pues la religión ofrece una respuesta de esperanza en otra vida, desarrollando así de paso la doctrina de la inmortalidad del alma, ¿no? Esta necesidad de consuelo es clásica en la explicación del fenómeno religioso, está presente en muchos tratadistas del tema. Algunos lo plantean en clave filosófica e incluso en clave literaria. Estoy pensando en Unamuno y en la famosa idea de Unamuno que habla del ansia de inmortalidad, el anhelo de vivir, pervivir y seguir viviendo siempre y no perder el sentido del yo que soy, ¿no? A Unamuno no le gustaba la idea de la reencarnación. Dice, bueno, a mí qué me importa reencarnarme si en esa supuesta otra vida no mantengo el hilo de continuidad de quien yo soy. No, lo que yo quiero es, mi anhelo es el anhelo de inmortalidad, es decir, de seguir siendo el que soy y que tiene esta conciencia de sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, esto, por ejemplo, en la novela San Manuel Bueno y Mártir plantea cosas relacionadas con esto. Esto es una de las funciones de la religión, claro, y aquí Unamuno escribió del sentimiento trágico de la vida, tratando esta cuestión, y hay que señalar que hay algo trágico en la aparición de la conciencia. A lo largo del proceso de la evolución biológica aparecen los homínidos, y en ciertos homínidos que somos los humanos, aparece la conciencia. Claro, la conciencia que nos permite saber de nosotros mismos, nos permite saber de nosotros mismos como individuos. La conciencia de cada uno, es decir, tener conciencia de sí, que propiamente es autoconciencia, ¿no? Conciencia de sí nos permite saber de nosotros mismos como individuos. Naturalmente que tenemos una vida social y colectiva, pero en tanto que tenemos conciencia de nosotros mismos como individuos, se nos plantea como algo inexcusable el que tenemos que dar sentido a nuestra vida individual. Y claro,
tenemos que dar sentido a nuestra vida individual que, por otro lado, sabemos está limitada por la muerte. Entonces esto tiene un carácter trágico, y así lo presentan algunas filosofías, no la religión, pero sí algunas filosofías. Es decir, la medida en que la conciencia puede ser una desgracia, como algo que ha surgido en el individuo, en la medida en que nos permite saber de nosotros mismos y nos obliga a ocuparnos de la cuestión del sentido de la vida individual cuando sabemos que ésta tiene que terminarse, porque justamente lo que termina con la muerte es la vida del individuo, ¿no? Y hay un sentido trágico en esto, que es justamente sobre lo que reflexiona Unamuno. Por otro lado, siguiendo con esta función psicológica, Sigmund Freud decía que nadie puede en verdad imaginar la propia muerte. Es decir, a ver cómo explico esto. Freud venía a decir que el proceso de maduración del individuo en la vida humana, desde el niño recién nacido hasta que alcanzamos la madurez, es un proceso de descentramiento. Es decir, un proceso que conduce desde la visión egocéntrica que tiene el niño pequeño, que todo lo organiza y lo piensa y lo experimenta en relación consigo mismo, y lo concibe y hasta el punto de que, por ejemplo, los experimentos que hace Piaget, esto es muy posterior ya a Freud, los juegos infantiles, pone de manifiesto de qué modo los niños más pequeños están dispuestos a saltarse las reglas de los juegos porque quieren ganar, ¿no? Y cumplir su deseo. Y los niños que a una cierta edad, me parece que Piaget sitúa esa edad de los 6 años, no recuerdo exactamente, pero eso es lo de menos, cuando los niños comprenden la importancia de las reglas de los juegos, son muy taxativos que hay que cumplir las reglas, y cuando alguien, un niño más pequeño, se las salta, se enfadan con ellos, ¿no? Porque hay que cumplir las reglas. Claro, cumplir las reglas quiere decir verse a sí mismo como uno de tantos, y por tanto tener una visión descentrada de sí mismo, ¿no? Pero Freud pensaba que aunque la maduración de un individuo consiste en la capacidad creciente de verse como uno cualquiera, como uno de tantos, entre tantos, descentrando nuestra visión de la vida, nunca llegamos a culminar del todo ese proceso de maduración, nunca lo culminamos del todo, de tal manera que la idea de una inmortalidad del alma pudo también, que es una idea religiosa, pudo también nacer como consecuencia de esta incapacidad del individuo para imaginar un mundo que sigue su curso sin mí, sin que yo esté en él, ¿no? Por eso decía Buñuel, si no recuerdo mal, sí, Buñuel, que dice: a mí no me importaría morirme si cada 10 años pudiera levantarme de la tumba, ir al kiosco más cercano a comprar el periódico, ¿no? Y seguir viendo cómo sigue desarrollándose el curso de las cosas. De algún modo yo sigo estando ahí, ¿no? Sí, pero claro, eso es muy cruel. Y Sartre, ahora lo recuerdo también, decía: el mundo, ¿cómo era? El mundo es lo que existirá cuando yo ya no esté en él, dice, ¿no? Bueno, esta idea del descentramiento, que es una dificultad, de tal manera que nunca se supera ese rasgo de infantilismo, de centralidad. Es decir, toda mi experiencia está centralizada en un yo, y entonces no podemos concebir una realidad con individuos, con mundo, donde de alguna manera no esté presente ese yo que se sitúa en un cierto centro de sus experiencias, ¿no? Esto es lo que dice Freud. Y esto nos lleva a otra consideración que también está presente en el propio Freud y que insiste en la función psicológica de la religión. He hablado de la necesidad de consuelo, pues bien, hablaré ahora de la necesidad de seguridad y protección, que está presente en las consideraciones que hace Freud en El porvenir de una ilusión, que es uno de los textos de sus últimos años en los que se ocupa del fenómeno religioso, ¿no? El porvenir de una ilusión. La ilusión es la ilusión religiosa. Freud no era creyente, pero se interrogaba por el porvenir de la religión, qué ocurriría a partir de una teoría que él desarrolla, claro. Entonces, esto tiene un origen ilustrado, que lo recoge Freud, pero ya los ilustrados hablan de esta necesidad de seguridad y protección ante el temor a lo desconocido. El temor a lo desconocido nos llevaría a crear supersticiones, dicen los ilustrados, ¿no? Por ejemplo, pues asegurarnos ante el peligro invocando una fuerza, ese temor a lo desconocido llevaría
al primitivo a crear una creencia en los dioses, personificar esas potencias amenazantes, divinizándolas, personificándolas para poder apelar a ellas y pedir que nos escuchen, a través del culto, a través del rito, pedir su apoyo o exorcizarlos, pedir que no nos castiguen, que no actúen contra nosotros, ¿no? Esta es una idea que estaba ya en la Ilustración, pero Freud lo recoge de una manera curiosa cuando dice que el niño, claro, el temor a lo desconocido, el niño ante el temor a lo desconocido y ante las amenazas de la vida busca el refugio y la protección del padre. Pues bien, lo que inventa la religión es la idea de un supremo padre protector, y esto sería una especie de proyección cultural que hace la colectividad, ¿no? Porque la religión inventa la figura del Padre eterno y protector para asegurarnos ante algo de lo que no nos protege el Padre y parece que ninguna fuerza natural conocida, protegernos de la mayor amenaza, que es la amenaza de la muerte. Entonces, precisamente para protegernos por anticipado de esa amenaza que no podemos afrontar, subsiste un cierto infantilismo en la humanidad, en tanto que apelamos a un Padre eterno, ¿no? Igual que el niño pequeño buscaba la protección del Padre ante lo que le amenazaba, buscamos ante la amenaza de la muerte la protección de un Padre eterno, ¿no? Y en este sentido Freud habla de un delirio colectivo para definir la religión, un delirio colectivo que busca protección en ese Padre eterno. Bueno, estos son aspectos o consideraciones que tienen que ver con las teorías que hablan de una función psicológica y un origen de la religión. Es decir, ¿qué resortes existen en la naturaleza humana? Pues algunos motivos que explica la psicología. Ahora, estas distintas funciones de las que estoy hablando, de las que voy a hablar, no son excluyentes, sino que pueden ser complementarias. Es decir, la religión puede cumplir una función psicológica y haber factores psicológicos que explican el origen de la religión, pero voy a hablar de la función social, que a mí me interesa mucho. Y vuelvo aquí a Durkheim, antes ya dije que iba a hablar de él, que es el autor clásico que llama la atención sobre la función esencialmente social de la religión, en el sentido que ahora explicaré. Es decir, Durkheim no desconocía los aspectos, factores psicológicos, pero no le parecían los más llamativos o más importantes, porque estos aspectos psicológicos en todo caso están subordinados a ciertas fuerzas sociales, ¿no? Algo que puede explicar el antropólogo y el sociólogo. La religión obedece sobre todo a motivos sociales, ¿no? Y tiene una función social. Cuando él estudia lo que considera la religión más primitiva, lo hace porque piensa que en la forma más primitiva de religión podemos captar in situ cuál es el rasgo o la fuerza que está promoviendo esa forma de religión. Para captar la esencia del fenómeno religioso hay que acudir al estudio de la forma más elemental de vida religiosa, que es para él el totemismo, ¿no? Bueno, el totemismo de los pueblos australianos primitivos. Y Durkheim descubrió que la religión sobre todo cumple una función de cohesión social. Lo voy a decir por adelantado y luego me detengo más en la explicación. Es decir, lo que veneran los individuos de una determinada religión sin saberlo ellos, porque esto actúa de manera no consciente, lo que se venera en la figura de un ídolo o de un dios es el vínculo social que nos une a todos bajo en ese grupo o en esa sociedad. Es la sociedad lo que realmente, y el vínculo social que une a los individuos, lo que se venera de manera inconsciente para el individuo que no sabe de ello, ¿no? Y él esto lo estudia, como digo, en estos pueblos australianos primitivos, cuando se da cuenta de la función de cohesión social, que es la función esencial que cumple la religión. Existe una especie de pensamiento colectivo. Esto es muy característico de Durkheim, ¿no? Un pensamiento colectivo que crea representaciones en común con las cuales organizamos la realidad y la interpretamos, la categorizamos. Entonces, un primer aspecto de la teoría de Durkheim llama la atención sobre lo siguiente, que estas categorías con las cuales ordenamos y explicamos, organizamos la realidad, estas categorías son categorías sociales que proyectamos sobre la naturaleza.
Es decir, si agrupamos las cosas naturales en géneros, especies, en agrupaciones de cosas, eso se hace según el modelo de acuerdo con el cual está organizada la sociedad, en grupos. Es decir, que la organización, como dice Durkheim, en familias, clanes, fratrías y el conjunto de la sociedad, esa forma de agrupamiento humano de cosas que somos los individuos, nos sirve para, de manera no consciente, proyectar dichas categorías que son de origen social sobre la naturaleza y organizarlas en agrupamientos de cosas. Por ejemplo, la categoría del género, las formas elementales de la vida religiosa, lo dice, bueno, al final del texto, dice, por ejemplo, estoy leyendo casi, no es literal, pero transcribo sin comillas, pero es la idea, la categoría del género comenzó, dice Durkheim, siendo indistinta, o sea, equivalente, del concepto de grupo humano. Es decir, a partir de la idea de grupo humano creamos la idea de género de cosas, ¿no? Es, por otra parte, el ritmo de la vida social lo que está en la base de la categoría de tiempo. El ritmo de la vida social está en la base que nos lleva a crear la categoría de tiempo. También tiene esta un origen social, por lo tanto. Y el ámbito ocupado por el grupo humano de que se trate, ese espacio con sus cabañas o con sus chozas y las relaciones entre unos y otros, el ámbito ocupado por la sociedad es lo que ha proporcionado la base de la categoría de espacio, etcétera, y así sucesivamente, ¿no? Bien, pues las nociones fundamentales de la mente, las categorías esenciales del pensamiento, son el producto de estos factores sociales. Tendemos a categorizar y ordenar la realidad a partir de estos agrupamientos con los cuales nos organizamos los humanos en la vida social. Esto por una parte, ¿no? Y entonces la división en grupos sociales la proyectamos en la realidad, dividiendo esta realidad en grupos de cosas que obedecen a esa misma lógica, ¿no? Y la unidad de esos sistemas lógicos de clasificación entonces reproduce la unidad de la sociedad. El tótem, y porque él estudia el totemismo en estos pueblos australianos primitivos, el tótem es lo que representa al clan, a ese grupo que es el clan. Sí, la unidad del clan está representada en el tótem, porque es el animal al que veneran y en relación con el cual hay también prohibiciones y obligaciones de todos los miembros de ese grupo, ¿no?, que llamamos clan. Entonces, el tótem representa al clan y la veneración del tótem, convertido en algo sagrado, porque suscita obligaciones, tabúes, etcétera, etcétera, la veneración del tótem significa la veneración de la unidad y de la cohesión que tiene el clan, que es algo de carácter social, ¿no? Así que la religión, en su origen primitivo, es ante todo un sistema de nociones por medio de las cuales los individuos se representan a la propia sociedad de la cual son miembros. Y también las relaciones entre unos y otros, ¿no? A veces relaciones oscuras, pero pueden ser íntimas. Y las prácticas de culto, que es el otro aspecto de la religión, un sistema de creencias, un sistema de prácticas, como he dicho antes, ¿no? Las prácticas de culto que tienen como función aparente, estrechar los lazos que unen al fiel con su Dios o con sus dioses, ¿no? Esas prácticas de culto en realidad tienen como función esencial estrechar los lazos que unen a todos los miembros de una determinada religión, estrechar los lazos de todos los miembros de esa religión, de todos esos individuos entre sí, en su sociedad o con su sociedad, ¿no? Porque el Dios, en definitiva, al que se venera, no es sino una expresión figurada de la sociedad como tal. Esta es la idea de Durkheim, ¿no? Entonces, claro, aquellos dioses o ídolos que son venerados por toda la sociedad en realidad representan el vínculo social.
La sociología francesa y la antropología francesa en general ha seguido esta senda que se inició con Durkheim y con su sobrino Marcel Mauss, que era un antropólogo también, que estudió estos temas y ha estudiado la correspondencia que existe entre la manera de organizar el mundo humano socialmente y la manera en que organizamos nuestra visión de los dioses, el mundo celestial, el mundo celeste, por decirlo así, ¿no? Y, por ejemplo, establece o señala esa sociología o esa antropología que existe un paralelismo entre la constitución de grandes imperios, la antigüedad, y la aparición de las religiones monoteístas. Claro, la religión, es decir, el imperio, que significa la creación de un poder que trata de imponerse sobre todos los demás poderes, se expresa, digamos, en el terreno religioso, proyectándose en él como la manifestación de un poder que descolla sobre todos los demás como poder único, como el imperio, ¿no? Y entonces aparecen de esa manera las religiones monoteístas, que serían una proyección, insisto, de no solamente estas religiones monoteístas, sino las religiones en general y los fenómenos religiosos, una expresión proyectiva de los fenómenos sociales. La religión tendría, por lo tanto, una función sobre todo social y tendría un origen social complementado naturalmente con otros aspectos psicológicos que Durkheim no desconoce, ¿no? El propio Freud, al que ya he citado varias veces, ¿no?, señaló también esta función de cohesión social que cumple la religión, en la medida, y aquí Freud de nuevo es heredero de los ilustrados, de lo que se llama la teoría del engaño del clero, por los ilustrados, por Holbach y otros ilustrados que eran ateos en el siglo XVIII, ¿no?, materialistas. Es decir, la idea que recoge de ellos Freud es que la religión predica desde el púlpito, predica la mansedumbre, la resignación, la conformidad con las desgracias que nos trae la vida, y de esa manera mantiene a las masas, así lo dice Freud en El porvenir de la ilusión, mantiene a las masas en un estado de quietud para que no se rebele contra las injusticias sociales. Entonces, si existen injusticias sociales y una primera reacción muy humana es ser levantisco, rebelarse contra ellas y utilizar la violencia, las religiones, dice Freud, y está pensando, claro, en la religión, históricamente, la religión cristiana, esa función que ha cumplido durante los siglos pasados especialmente, pues llama a la resignación, porque de los mansos es el reino de los cielos, etcétera, etcétera. La mansedumbre, la resignación, para aplacar la rebeldía que podría de manera natural surgir espontáneamente ante las injusticias sociales, ¿no? Y en este sentido ya en el siglo XVIII, Holbach y otros autores ilustrados hablaban de la teoría la teoría del engaño del clero, ¿no?, como en el debate sobre las ideologías. Bien, otra función, todavía no sé cuánto tiempo llevamos, llevo ya 1 hora o poco menos quizá, ¿no? Sí, ¿dispongo de algunos minutos más o no? Bueno, ya, bueno, pues no voy a cansar mucho, voy a decir rápidamente alguna cosa más. La función moral de la religión, otra es la función moral, ¿no?, se ha hablado. Es decir, aquí se trata de la interpretación según la cual la religión sobre todo sirve para sustentar, apoyar y afianzar un sistema moral de obligaciones. Entonces, claro, es verdad que todas las grandes religiones crean un sistema de obligaciones, de mandamientos, ¿no?, como solemos decir en nuestra tradición en el mundo católico, obligaciones, prohibiciones, etcétera, etcétera, que supuestamente emanan de la voluntad divina, ¿no? Hay un orden moral del mundo que se sustenta en la creencia en los dioses o en Dios, ¿no?, en el monoteísmo, ¿no? Y entonces estos imperativos morales son sacralizados, es decir, no son imperativos que surjan de la sociedad, de las relaciones espontáneas entre los humanos, sino que supuestamente provienen de la voluntad divina que ha creado los mandamientos, que ha creado ese orden moral. Y la religión serviría sobre todo para apuntalar ese orden moral, para asegurarnos, digamos, de que eso no está
al albur de nuestra libérrima capacidad de darnos obligaciones unos a los otros, sino que eso es algo sagrado y está fuera de discusión, surge de la voluntad divina, ¿no? Incluso, claro, hay que esperar a la modernidad, he dicho, y al proceso de secularización moderna para ver que surge un movimiento que busca independizar a la moral respecto de la religión. Es decir, la idea de que un ser humano puede tener creencias, convicciones morales sin necesidad de tener creencias religiosas. Un ateo puede tener una visión moral de la vida, ¿no? A eso estamos hablando. Bueno, pues todavía en el siglo XVII, un pensador moderno, un liberal, que además es un apóstol de la tolerancia, como John Locke, este inglés del siglo XVII, que murió en los primeros años del XVIII, Locke tiene un tratado que se llama Tratado sobre la Tolerancia. Entonces ahí se plantea la cuestión de si se debe tolerar los distintos cultos religiosos. Y él, como ilustrado ya, pues dice que sí, que tiene que haber una tolerancia hacia la libertad de cultos. Cada uno, cada individuo puede profesar el culto que quiera, pero hay un límite. Y ese límite, dice Locke, es el ateísmo. El ateísmo no se puede consentir, dice Locke. Se puede consentir la existencia de otras religiones, pero no el ateísmo. ¿Por qué? Porque no creer en Dios, es el argumento que desarrolla Locke, sería equivalente a poner en cuestión el vínculo social que nos une. Es decir, si aceptamos el ateísmo, parece que todo está permitido y que lo que en última instancia sostiene el orden en la sociedad y en la civilización es la creencia en Dios. Por eso, ¿puede haber libertad de cultos? Sí. Tolerancia hacia cualquier religión, menos el ateísmo. Ese es el límite que establece Locke, ¿no? Hay que esperar a Kant, ya en el siglo XVIII, para encontrar la doctrina de la autonomía de la moral respecto de la religión. La moral es independiente de la religión y se basa en la razón, dice Kant. Bueno, no voy a entrar ahí, pero toda esta subordinación de la moral a la religión, la consideración de que la moral tiene un fundamento religioso y que básicamente la religión tendría como una de sus funciones precisamente el apuntalar un orden moral, esto llega hasta nuestro tiempo, ¿no? Y se expresa en esa frase que formula Dostoyevsky en Los hermanos Karamazov cuando dice: si Dios no existe, todo está permitido. Dice el viejo de la montaña, un personaje que aparece en Los hermanos Karamazov, ¿no? Si Dios no existe, todo está permitido. Es decir, si Dios no existiera, sería igualmente válido el asesinato como la generosidad, porque lo que sostiene el orden moral es la creencia en Dios, la religión, ¿no? Esta es una idea que la Iglesia Católica sigue sosteniendo hoy en la medida en que habla de la moral, y además con mayúsculas, la y en singular, ¿no? La teología de la Iglesia Católica sigue hablando de la moral como si ésta fuera única, en contra de toda el testimonio de las ciencias sociales, de la historia, de los historiadores, de los antropólogos, que dicen que no, que eso no es así, ¿no? Entonces, claro, esta supuesta unicidad de la moral, ¿en qué se basa? En la creencia de que la moral se desprende de la religión, que es la doctrina que viene de Tomás de Aquino. Es decir, hay una moral porque depende en última instancia de la voluntad divina, ¿no? Esa es la idea. Bueno, y hay otro aspecto que muy rápidamente, voy a intentar 5 minutos y cuando puedo parar en cualquier momento, porque es que me ha salido esto un poco largo. No, un aspecto que tiene que ver con algo que a mí me interesa mucho, lo racional y lo irracional en la religión, ¿no? Es decir, la religión, como he dicho antes, ha tratado de dar explicación de todas las cosas, sobre todo las religiones más avanzadas, construyendo relatos sobre el origen, el sentido, el fin de la vida y del mundo, etcétera, etcétera. Y este discurso que desarrolla la religión apoyándose en la razón se llama teología. Ese discurso es la teología, ¿no? Teología que la Edad Media consideraba la primera, la más elevada de las ciencias, considerada como ciencia en un sentido que no tiene que ver, claro, con el sentido de Newton, ¿no? De ciencia. Ciencia como un saber sistematizado y organizado de aspectos que están jerarquizados, etcétera, etcétera. En este sentido de Wissenschaft, como dicen los alemanes, ciencia, ¿no? Entonces, eso es una teología. Con la aparición del cristianismo surge el debate histórico
entre la fe y la razón. La fe sería el núcleo irracional de la religión, ¿no? Pero las religiones, y el cristianismo en particular, ha buscado siempre basarse en la razón. Desde Pablo de Tarso, siglo I, la teología cristiana se ha ayudado de un discurso racional inspirándose en la filosofía griega. Eso es lo que hizo Pablo de Tarso. Pablo de Tarso tenía una formación filosófica de origen griego. Entonces él utilizó esa formación filosófica para dar forma a los primeros preceptos que desarrolla el cristianismo, hasta el punto de que algunos historiadores consideran que el fundador del cristianismo fue Pablo de Tarso, ¿no? Pero bueno, eso es otra discusión. San Agustín, por ejemplo, ya en el siglo IV, V, se apoya en la filosofía platónica, neoplatónica, mejor, ¿no? El neoplatonismo. Es decir, que si los neoplatónicos decían que, bueno, esto viene de Platón, que hay un orden de ideas, un mundo ideal, y el mundo sensible es una copia del mundo. Esto los neoplatónicos lo llevan de otra manera, Plotino, no voy a extenderme, pero luego San Agustín lo que viene a decir es Dios crea el mundo de acuerdo con ciertas ideas. Esas ideas, que eran las ideas del mundo de las ideas de Platón, son ideas en la mente divina, que existen desde siempre en la mente divina, ¿no? Bueno, son adaptaciones a la religión cristiana de las doctrinas filosóficas griegas racionales, ¿no? De la racionalidad filosófica griega. Del mismo modo, Tomás de Aquino se inspira en Aristóteles, en la tradición aristotélica, para desarrollar toda una teoría y una cosmovisión cristiana, pero que claramente tiene esta inspiración griega. Pero junto a ese movimiento, también en el seno del cristianismo aparece un movimiento contrario, que es el de aquellos pensadores, no sé si llamarlos pensadores, mejor dicho, que sería cristianos, ¿no? Hombres de fe que rechazan la razón y que consideran que la fe no solamente es independiente de la razón, que esto lo consideran todos, sino que la fe no debe hacer uso de la razón ni apoyarse en ella, porque si se hace uso de la razón, ahí empieza el peligro, que uno empieza a pensar por sí mismo y a tratar de explicarse las cosas, ¿no? Entonces, la patrística, los padres de la Iglesia se dividen desde el primer momento, ¿no? Y pues San Agustín, por ejemplo, pues sí hace uso de la filosofía griega, pero Tertuliano, siglo II, III de nuestra era, Tertuliano dice que no, que la religión, que la razón es un peligro y que no se tiene que buscar apoyo a la razón. Hasta tal punto trata de expresar contundentemente la idea de que la fe no necesita de la razón, que dice aquello de credo quia absurdum, que muchas veces no se entiende bien la frase en cuestión, porque credo quia absurdum dice creo porque es absurdo. Es decir, no a pesar de ser absurdo, sino que creo porque es absurdo. Es decir, la creencia que define la fe es la creencia en el absurdo. Esto es lo que estaba diciendo Tertuliano. No tiene nada que ver con la razón. La religión nos sitúa en la experiencia del absurdo, que es completamente heterogénea de la experiencia racional, ¿no? Bueno, y en este sentido se desarrolla la teología natural, que es todo el discurso sobre lo divino, los atributos divinos y lo que se desprende de la creación divina y cómo es el hombre, el destino del hombre, todo tiene una base racional, las pruebas de la existencia de Dios, a las que se refiere Tomás de Aquino, todo eso es teología natural, que incluye la teodicea, que es, eso viene de dike, en griego quiere decir justicia, teos, Dios, es decir, el problema que plantea la teodicea, que es lo que ha llevado a muchos intelectuales al ateísmo, claro, el problema de la teodicea es el problema del mal en el mundo, es decir, la justicia divina. ¿Por qué existe el mal en el mundo? Entonces muchos teóricos cristianos dicen, pues porque Dios lo permite. Otros dicen, no, porque el mal lo crea el ser humano haciendo uso de su libre albedrío. Pero otros dicen, bueno, pero vamos a ver, si Dios es omnipotente y omnisciente, entonces ¿por qué crea el mal? Y hay terremotos y niños que sufren dolores terribles y eso cómo se puede explicar, ¿no? Y digo, es lo que ha llevado a la mayor parte de muchos pensadores al ateísmo, es decir, el problema de la teodicea, de explicar o de justificar el mal en el mundo. Entonces la teodicea es el discurso que desarrollan los teólogos para tratar de justificar el mal en el mundo
y hacerlo compatible con la idea de un Dios omnisciente y omnipotente, ¿no? Pero junto a la teología natural, que es todo esto, existe la teología revelada, que es el conjunto de creencias basadas en la fe y en la fe en una escritura, además, en el caso de las religiones que tienen un libro sagrado, como es el cristianismo. Y sobre el núcleo irracional de la religión y del cristianismo en particular, siguiendo la estela de Tertuliano, hay que decir que incluso los teólogos más proclives al uso de la razón, como Tomás de Aquino, decían que la razón tiene un límite infranqueable, más allá del cual solamente tenemos como guía a la fe. Y que cuando hay una contradicción, conflicto entre la razón y la fe, hay que hacer caso a la fe y nunca a la razón, ¿no? De todas maneras, lo que subrayan los pensadores religiosos de los últimos 2 siglos, que destacan este núcleo irracional de la religión, es que la religión se caracteriza sobre todo por una vivencia, por un tipo de experiencia que es completamente singular, que no tiene equivalente en el resto de las experiencias humanas, que es la vivencia religiosa o la experiencia religiosa. Nada tiene que ver con la razón, la vivencia religiosa, ¿no? Y algunos interpretan esta vivencia, para dejar claro su lado irracional, esta vivencia no tiene nada que ver con la razón, sino que es una vivencia sentimental, es un sentimiento. El sentimiento de, algunos dicen, de dependencia, es decir, de insignificancia que tiene acerca de sí mismo el ser humano y de dependencia de una potestad, de una potencia infinita. Este sentirse depender de una potencia infinita que nos sobrepasa está presente en San Agustín y está presente en Schleiermacher y hasta el presente en muchos teólogos sigue estando operativa esta idea, ¿no? De un sentimiento de la propia pequeñez, de la insuficiencia, de la inconsistencia, ¿no? Algunos matizan esta posición y se refieren a la vivencia de lo numinoso. Lo numinoso, numen, quiere decir Dios, deidad. Lo luminoso es lo divino. Pero lo expresan de esta manera, lo divino, la experiencia de lo luminoso es una experiencia que despierta al mismo tiempo fascinación y pavor, terror. Es una experiencia que sacude a ciertos individuos y que algunos tienen y otros no. Es propio del homo religiosus que en determinados momentos es sacudido, conmocionado por una experiencia de lo absolutamente otro, de algo que se le revela y que pertenece a esa otra dimensión, lo sagrado. Y esta experiencia de lo luminoso produce pavor por la potencia infinita que se revela ahí y al mismo tiempo atracción, fascinación, ¿no? Rudolf Otto, pues un teólogo alemán de la primera mitad del siglo XX, es un teórico muy conocido que desarrolla estas ideas, ¿no? Y otros que insisten en el lado irracional de la religión, pues se refieren a la experiencia del misterio, y esto es sobre todo el lado de lo que trata toda la tradición de la mística, ¿no? El misterio, el sentimiento de lo inefable ante lo divino que no se puede expresar ni se puede categorizar y que nos deja en un mutismo, en un silencio. Pues claro, la experiencia mística, lo místico, se refiere también a algo que al mismo tiempo que nos deja mudos, sin palabras, porque no hay expresión ni categorías racionales ni de lenguaje que lo permitan expresar, a no ser que se recurra a la poesía, ¿no? San Juan de la Cruz, Teresa de Ávila, místicos como el maestro Eckhart o Jacob Boehme, en fin. Lo característico es que ante lo inefable, ante lo divino, se despierta al mismo tiempo una especie de arrebato, entusiasmo de buscar la unidad con eso, ¿no? Que nos deja estupefactos, en silencio y que no se puede expresar. Bueno, he llegado ya prácticamente al final, así que si me permite un minuto ya termino. La crítica, unas palabras muy brevemente, la crítica de la religión desde la óptica de la razón, porque también este es un tema clásico, ¿no? Es decir, desde los precedentes griegos hasta la Ilustración y sobre todo desde la Ilustración, ¿no? Se ha señalado por parte de muchos pensadores el sentido supersticioso de las creencias religiosas que nacen del temor a lo desconocido, etcétera, etcétera. Ya he dicho que Freud dice que es la religión un delirio colectivo sin el cual la mayoría de los seres humanos no pueden vivir.
Y esto es muy interesante en la teoría de Freud, porque él se pregunta y problematiza y tiene dudas, las expresa así en El porvenir de la ilusión. Dice, bueno, la religión ha cumplido esta función, pero la ciencia hoy nos da muchas explicaciones. ¿Podrá la ciencia sustituir a la religión? Y él se contesta ante esta pregunta pesimistamente, digámoslo así, ¿no? Dice, hay una gran mayoría en la masa de la humanidad de seres humanos que no podrán prescindir de las creencias religiosas, que no podrán afrontar los padecimientos de la vida y los sinsentidos ayudándose tan solo de una visión científica y sin aferrarse a esperanzas y sin recurrir al mensaje que da la religión, ¿no? Y claro, esto en el mundo de hoy pues parece que sigue teniendo también mucha realidad, ¿no? Luego hay otra forma de crítica de la religión que, desde la óptica de la razón, que históricamente tiene su importancia, es la que se desarrolla de Feuerbach a Marx, otra línea de pensamiento que destaca el carácter alienante de la religión, de las creencias religiosas, ¿no? Es decir, la idea de Feuerbach y Marx, por decirlo así muy rápidamente, es que la religión sitúa al ser humano en una situación de dependencia respecto del mundo divino. Y Feuerbach decía, somos los humanos los que hemos inventado a los dioses para decir a partir de ahí que los dioses nos han creado a nosotros y que debemos vivir mirando al cielo, dependiendo de él, cuando en realidad somos los humanos los que hemos inventado los dioses. Bueno, Marx desarrolla esa idea de otra manera. Y para terminar diré que, claro, desde la óptica de la razón, hoy hay que plantearse la importancia, el peso que tiene en nuestra vida social el pensamiento pseudo-religioso que se expresa en la astrología, en las ciencias ocultas, en el esoterismo, en estas cosas de los horóscopos, en fin, en todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por su atención y por su paciencia, porque la verdad es que he sido un poco extendido en exceso. Gracias. Y si quieren hacer alguna pregunta, comentario, algo que yo pueda contestar o sepa contestar, pues encantado. Sí. Yo tengo una pregunta. Sí. Cuando has estado hablando de la filosofía, siempre has estado con la religión cristiana, o católica, o como se quiera decir. Pero no hay ningún estudio filosófico ningún estudio que hayan unido la filosofía occidental con las religiones orientales. ¿No se las ha estudiado? ¿Unidos? ¿En qué sentido de unión? Quiero decir, lo que está separado culturalmente, porque una cosa pertenece a un orden y una época y a un espacio cultural y otro a otro orden, lo podemos unir nosotros con el pensamiento y establecer comparaciones o relaciones. Y sí me he referido, cuando he hablado del budismo, por ejemplo, diciendo que es un sistema de creencias y que en ese sentido, como desarrolla una cosmovisión, pues tendría un componente filosófico, o se asemeja a la filosofía, pero que la distinción sobre todo hay que verla en la actitud del filósofo, o sea, del que no renuncia al ejercicio crítico y libre de la razón, y el creyente que se aferra a ciertas doctrinas que tienen una base dogmática. Esa es la diferencia fundamental. No sé si eso responde o lo que me preguntabas no lo entiendo bien, o no va por ahí. Toda la parte del tratamiento de la religión y la filosofía se ha estado, como así diciendo, un partido de tenis entre la religión cristiana y la filosofía. Bueno, he hablado del budismo y otras religiones que desarrollan un sistema de creencias que se parece a la filosofía, también he dicho, sí. Hoy en día hay filósofos que no tienen por qué ser occidentales, Sí. que hayan aplicado la filosofía en el estudio de esa religión. Digo que si se sabe que se haya hecho, o si hay conocimiento... Hay filósofos que profesan al mismo tiempo alguna religión, que hayan estudiado esas religiones. Hay historiadores de las religiones que pueden tener también una dimensión como filósofos. Vamos, no sé, es que no sé qué quiere decir aplicar la filosofía al estudio de esas religiones. El estudio de las religiones que puede llevar a cabo el antropólogo, el historiador, pues nos muestra pues cómo son esas religiones,
¿Qué quiere decir aplicar la filosofía a esas religiones? Porque es lo que no entiendo. Pero aplicar la filosofía es aplicar el discurso racional crítico, no sé contestar de otra manera. No sé cómo se puede aplicar la filosofía al estudio de otras religiones. El estudio de la religión es algo que lleva a cabo el historiador, el antropólogo, el sociólogo y el filósofo también, en la medida que se puede interesar por el fenómeno religioso y se basa en los datos suministrados por esas ciencias, ¿no? Disculpa si no te entiendo o no sé contestar a lo que me planteas. Sí. No sé quién de ustedes. He visto dos manos. A ver, sí. Yo voy a referirme un poco a esa función social que has hablado del origen y de las religiones, ¿no? Me voy a remitir un poco a Duncan, que lo has mencionado tú varias veces, ¿no? Y entonces he tomado unas notas en las cuales, desde mi óptica de la razón, que no tiene por qué ser la del resto, ¿no? Dices que la función social es la necesidad de cohesión social. Que la religión cumple una función que es de cohesión social y habría surgido para asegurar esa cohesión social. Desde el pensamiento único de la unidad de la sociedad. Bien, hasta ahí la nota que he tomado según estaba escuchando tus palabras. Entonces yo quiero trasladarlo a lo que es la idea de ideología. También has mencionado algo de ideología y para mí la ideología es el conjunto de ideas que se caracterizan por el pensamiento único de una persona determinada o de un movimiento cultural, político o social. Entonces, yéndome a Pablo de Tarso, que también lo has mencionado, que yo sí considero que es el iniciador, el creador del cristianismo, creo que lo que hizo Pablo de Tarso fue crear, escribir, manifestar una ideología que prolongó o que propagó al resto de sus seguidores. No sé si en esto estamos de acuerdo. Vamos a ver, claro, lo que pasa es que tú te sitúas, podemos llamarnos de tú, ¿no? Te sitúas en la perspectiva del concepto de ideología. Entonces estás sugiriendo que la religión es una ideología. Marx estaría de acuerdo también en decir eso, pero claro, el hombre religioso, el individuo que profesa una religión no llama a eso ideología, porque esto nos lleva a qué significa ideología, ¿no? Ideología es un sistema de pensamiento y de interpretación de las cosas que distorsiona la realidad. Este es el concepto que se desarrolla en Alemania con la distinción entre ideología y ciencia, que deforma, la ideología es una especie de lente deformadora de nuestra visión de la realidad conforme a ciertas motivaciones que existen en nosotros, ciertos motivos que operan subjetivamente en nosotros. Por ejemplo, clásicamente Marx dice, la ideología de la clase dominante, la clase dominante tiene el motivo de asegurar sus privilegios y para eso desarrolla una visión del mundo, de la sociedad, con esa lente deformadora guiada por valores conservadores que se adecuan a su interés por defender determinados privilegios o su posición social, ¿no? Pero hay otras teorías sobre la ideología que surgen antes de Marx, ¿no? Y que dicen, no, la ideología tiene que ver con motivaciones que operan en el plano psicológico y que nos llevan a distorsionar la realidad de acuerdo con nuestras necesidades, nuestros motivos, que no son necesariamente el interés económico, como dice Marx, sino que puede ser cualquier cosa, ¿no? Algunos teóricos de las ideologías pensaban que no es posible superar la conciencia ideológica, es una forma de falsa conciencia, por ejemplo Nietzsche, que nuestra manera de representarnos la realidad es siempre falsificadora, siempre, y en ese sentido es radicalmente ideológica. ¿Por qué? Porque siempre tendemos todos a deformar la realidad conforme a nuestro ángulo, a nuestros motivos personales, a los intereses que operan en nosotros, a nuestras necesidades, ¿no? Y hay muchas teorías sobre la ideología, ¿no? Aunque la más famosa es la marxiana, ¿no? La de Marx. Entonces, bueno, que la religión es una ideología, en la tradición marxista se aceptaría. Tiene un sistema de creencias que están al servicio de una determinada visión de la realidad, que puede asegurar un orden social, y te aceptarían eso, sí.
pero no sé si tu pregunta era eso, si podrías considerarse una ideología. Pues para ciertos planteamientos teóricos sí, en la tradición marxista sí, sería la religión pertenece al ámbito de las ideologías. Sí, claro, yo quería extrapolar, si me permitís, precisamente a la época del siglo I, del Pablo de Tarso, del cristianismo y tal. Si precisamente Pablo de Tarso, que después de caerse el caballo, tuvo unas visiones y resulta que va y creó, o empezó a escribir la tradición que había escuchado, en sus cartas, ¿no? Y a partir de ahí pues podemos comenzar, por lo menos en mi creencia, que surge el cristianismo, porque los evangelios no los escribió San Pablo ni los apóstoles que dicen, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo considero que lo que estaba haciendo Pablo era precisamente eso, crear una ideología para atraer a las masas basándose en una tradición judeo de Jesús de Nazaret que ni siquiera llegó a conocerlo. Sí, pues está el problema de si el fundador histórico del cristianismo es Pablo de Tarso, porque es el primero que inicia esa organización de las ideas y de las creencias, y otro el problema de si eso es o no una ideología. Y claro, ahí pues un historiador de la antigüedad que siguiera planteamientos del marxismo te diría, pues surge en el siglo I un sistema de creencias de carácter religioso cuyo iniciador es Pablo de Tarso, que tiende a dar una visión del mundo y de las cosas que responde a los intereses de determinados sectores de la sociedad de la época o a la gente más desgraciada de la época que no encontraba forma de subsistir y de encontrar esperanza en el mundo y se aferra al aún más allá, y eso obedece a ciertos rasgos de la sociedad de su tiempo y tiene un carácter ideológico porque expresa la situación que socialmente vivían. Alguien te diría, un historiador marxista hablaría de esa manera, sí, y aceptaría eso que estás diciendo, sí, sí. Has mencionado al principio, sí. El hecho de que, digamos, de que en todas las culturas siempre hay religiones. Y eso me hace pensar como si que, digamos, el hombre por naturaleza lo necesitase, formase parte de su ser de una manera intrínseca, quiero decir, algo absolutamente necesario, de alguna manera, ¿vale? Y yo creo que lo que has transmitido, y que creo que es un pensamiento que está en el mundo occidental en general, es una especie de, no sé si la palabra es descrédito de la religión porque va en contra de la razón, ¿vale? Entonces, y todo lo que has transmitido, o por lo menos lo que yo he interpretado de alguna manera, es valores en general un poco negativos, quiero decir, en el sentido de, no soy una persona religiosa, yo lo anticipo por si alguno está pensando, bueno, o sí puedo tener un componente así espiritual, pero no soy una persona religiosa, profundamente religiosa, ¿vale? Que si lo necesitamos porque necesitamos buscar una explicación a la vida, porque tenemos miedo, porque tenemos el sufrimiento, la manera de superar cosas, siempre hay como connotaciones negativas, ¿no? Entonces yo lo que me pregunto es si realmente no sea algo, como ya te digo, algo como que sea intrínseco y que sea incluso positivo de alguna manera que yo podría desconocer, ¿no? Y eso lo ligo también con lo que has comentado de la secularización, ¿no? Quiero decir, y cómo al principio has dicho que era un proceso como creciente en Occidente, sí, pero luego has mencionado como que el sentimiento religioso también seguía muy presente constantemente en todo el mundo, ¿vale? Y entonces, pues, yo me pregunto si es que no estamos sustituyendo el concepto un poco de lo espiritual o de este mundo interior que a lo mejor necesitamos o han necesitado hasta hace poco tiempo, digamos, hasta que ha llegado el proceso de secularización, si no lo estamos sustituyendo por otra cosa que sea el dios del individuo o el dios del consumo u otro tipo de dioses, digo, por buscar una explicación al proceso que a lo mejor lo podemos ligar a lo mejor con el concepto de que lo que estamos buscando es acercándonos más cada vez a la razón o la ciencia, que a lo mejor es el argumento que se podría emplear, y entonces nos dejamos de creencias,
¿O hay otras cosas que nos alejan, digamos, de algo que podría ser intrínseco al ser humano? A ver, que si me acuerdo de todo, porque tengo la memoria como 3 cosas, a ver si las recuerdo y sé contestar. A ver, respecto de si la religión es, o la necesidad de desarrollar una conciencia religiosa es algo intrínseco a la naturaleza humana, claro, he estado diciendo que en la medida en que todas las culturas han desarrollado creencias religiosas, hay ahí un universal cultural. Los antropólogos hablan de universales culturales, es decir, todas las culturas tienen la lengua, todas las culturas desarrollan ritos, todas las culturas tienen un sistema de cortejo en las relaciones entre los sexos, y entre los universales culturales de que hablan los antropólogos está la religión. Todas las culturas han desarrollado sistemas de creencias religiosas, definiendo la religión como he dicho, ¿no? Y entonces, claro, si es natural al ser humano, yo no lo diría tanto porque el propio proceso de secularización, y he hablado del Occidente moderno, pone de manifiesto que hay actitudes de seres humanos que rechazan la religión y que no tienen creencias religiosas. Si fuera intrínseco al ser humano, todos los seres humanos, sin excepción, tendríamos o profesaríamos algún tipo de religión, y no es así. Pero es verdad también que son minorías de sectores sociales, porque ese descreimiento, puede generalizarse en gran medida en nuestra cultura, pero sigue existiendo en nuestra cultura la religión. O sea que yo diría, es con natural, no tanto a la naturaleza humana, o al menos lo matizaría diciendo a las culturas que creamos los seres humanos. O sea, es intrínseco a todas las culturas que se conocen, que han existido, a todas las sociedades, pero no al ser humano como individuo, puesto que un individuo puede desarrollar su vida ignorando completamente la religión. No sé si me explico, ¿no? O sea, es con natural a las culturas, y en ese sentido podemos hablar de que sí, de que en la naturaleza humana hay algo que tiende, pero que no necesariamente por una necesidad lógica, puesto que hay individuos que se apartan de la religión. Bien, luego, sobre lo positivo y lo negativo, bueno, ahí he matizado, y depende de cómo se vea esto, porque, claro, yo no trato de hablar de la religión desde el punto de vista de una determinada fe, que por otro lado tampoco tengo por qué decir si yo tengo fe o no, aunque me parece que se desprende un poco de mis palabras, que tengo más bien una actitud racional hacia estas cosas, pero no hablo desde el punto de vista de la fe, hablo desde el punto de vista de la reflexión racional que desarrolla la filosofía apoyándose en las ciencias, la psicología, la sociología, que es el plano que a mí me interesa. Entonces, desde ese plano digo que hay aspectos psicológicos que se han subrayado por parte de muchos teóricos y que tratan de señalar cuáles son aquellas necesidades o motivos psíquicos que están en el origen de la religión, la búsqueda de consuelo, de protección de un Padre eterno. ¿Eso es negativo o positivo? Porque claro, según cómo se vea, es decir, nuestra vida la podemos vivir y reconciliarnos con ella en la medida en que las religiones, así ha sido para una gran parte de la humanidad, las religiones han permitido a los individuos reconciliarse con su mundo y tener un sistema coherente de vida apoyándose en esas creencias que le ayudaban a vivir. Y por otro lado hay una función social de la religión de la que estoy hablando, que busca la cohesión, la unión del vínculo social, etcétera, que no sé si eso se tiene que llamar función negativa o tiene también un sentido positivo. Es lo que te puedo comentar sobre eso. Y luego, sobre la tercera cuestión, de las 3 que yo he recuerdo de lo que has dicho sobre el proceso de secularización. Claro, el proceso de secularización avanza, pero siempre hay un retorno cíclico, esto lo ponen de manifiesto los historiadores, del pensamiento religioso. Por ejemplo, la modernidad surge como un proceso de secularización en contra del dictado, digamos, o de la dictadura de la fe tal como se interpreta en el mundo medieval, y aparece un mundo más libre, más crítico, y esto se desarrolla hasta la Ilustración. Pero aparece el romanticismo y supone una especie de retorno en gran medida a una cierta mentalidad religiosa. En el romanticismo es muy importante el retorno a las concepciones del mito y de la religión, y a un alejamiento del racionalismo. Y yo creo que hay una especie de cosa pendular, porque es verdad que en nuestro mundo el proceso de secularización y de
importancia creciente de la ciencia y de la técnica es una realidad indiscutible, pero también hay un retorno de los brujos, como ha dicho alguien, ¿no? Del pensamiento esotérico, de las... por ejemplo, cuando se habla hoy de la crisis del catolicismo en América Latina, sí, pero porque he sustituido eso por sectas protestantes que están ganando muchísimo crédito en el mundo latinoamericano, pero también en Europa. Es decir, que yo no sé, desde el punto de vista estadístico, que puede decir el sociólogo, sí, cada vez parece que hay más personas que se declaran no creyentes. Bueno, hay un proceso de secularización, ¿no? En ese sentido, sí, se puede hablar de que eso es creciente, pero también el pensamiento religioso sigue teniendo mucha presencia. No sé cómo se puede medir eso, ni qué otra respuesta dar a eso, ¿no?, que planteabas. Bueno, nada. Perdón, es una anotación. Hoy mismo el periódico El País... Lo he visto, en la primera página. Es interesante, ¿verdad?, la fuerza que puede tener en un país supuestamente avanzado y moderno como es Francia, un libro del que se han publicado cientos de miles de... Un libro sobre, digamos, creacionismo, una interpretación de la evolución sobre una base religiosa. Es muy fácil explicar que hay truco, ¿verdad?, el creacionismo. Pero bueno, en Francia, en días está a la venta ese libro. Simplemente para que se vea que es una interpretación que yo hago, ¿verdad?, el avance de las ciencias y de la tecnología lo sustentan unas minorías exiguas, unas minorías de todas partes muy exiguas. El grueso de la población seguimos siendo, digamos, seres humanos naturales, como hemos sido siempre desde el paleolítico, ¿no? Solamente hay docenas de personas que son capaces de extraerse de esa forma de pensar, o de actuar, de vivir, Pero aquí en España vemos constantemente con la gente que a veces menos religiosa y va menos a misa. Tenemos que terminar ya.